I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. El espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 16, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿qué más? George, todo muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá y con frío. Excelente. Lluvia. Bueno, a más de 1.000 kilómetros por hora, a 15.000 pies de altura, el F-18 empezó a girar violentamente, primero hacia la izquierda, luego hacia abajo. Los indicadores colapsaron. El horizonte desapareció. Todo era una mezcla de cielo, mar y alarmas rojas parpadeando en la cabina. El joven teniente Jack Stewart de la Marina de los Estados Unidos tenía 7 segundos para decidir. Eyectarse, seguir intentando, esperar una orden. No había nadie que le dijera qué hacer. No había margen para pensar mucho, solo entrenamiento o error. 1, 2, 3 segundos. El avión seguía cayendo. 4, 5. Los motores temblaban. 6. Y en el 7º segundo, corrigió. Ajustó el ángulo, estabilizó la nave y la recuperó. No se eyectó, no entró en pánico, aterrizó sano y salvo. ¿Sabes por qué? Porque ese no fue su primer error, fue solo el primero en un avión real. Ese piloto ya se había equivocado antes, muchas veces, pero en simuladores, en maniobras controladas, con instructores al lado, con acompañamiento, con margen para fallar y aprender. Y solo después de todo eso, se le dio el control. Cuando un piloto entra por primera vez en un F-18, no está solo. Detrás de ese momento hay años de formación, decisiones pequeñas, bajo observación, errores que formaron criterio, simulacros que fortalecieron carácter, porque no puedes poner a alguien en un caza supersónico sin saber si va a reaccionar bien cuando todo explote. Pero tampoco puedes esperar a que sea perfecto para darle el timón. En algún momento hay que soltar. Delegar bien no es desaparecer, es formar, observar, corregir y soltar cuando llega el momento. ¿Fede? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de empoderar como principio, si bien lo que vamos a hablar hoy es parte del principio de empoderar, sino que hoy vamos a hablar de una de sus acciones más visibles y más difíciles, que es delegar y delegar bien. ¿Listo? Buenísimo. Y eso, Fede, nos lleva a una pregunta y es, ¿delegar es lo mismo que empoderar? Y la respuesta es, no. Delegar es una de las formas de empoderar, pero delegar por sí solo no empodera. En otras palabras, delegar es como el músculo visible, pero empoderar es el sistema nervioso detrás del movimiento. Y por eso cuando hablamos de empoderar, vamos a hablar de un conjunto de acciones, no solamente de una sola. ¿Sí? Y esto genera mucha confusión, Fede, en muchos equipos y en muchos líderes y en muchas organizaciones. ¿Sí? Entonces, se dice que un líder empodera, cuando en realidad solo está delegando. O se cree que dar autonomía es empoderar, aunque a veces es desentenderse. Y también ocurre lo contrario, que líderes no sueltan nada porque no pueden confiar sin darse cuenta de que eso los está convirtiendo en los cuellos de botella en las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una línea Delegar es una acción. delgada para mí, pero contanos, sí. Delegar, Fede, es una acción. Es asignar una tarea
una decisión a alguien más, ¿sí? Pero empoderar no es solo delegar tareas. Empoderar es una filosofía de liderazgo, ¿sí? Y empoderar es construir un sistema que permita a otros decidir con criterio. Entonces, por ejemplo, delegar sería decir, te llama al proveedor y dile que sí aceptamos la propuesta. Te delego esa tarea de llamar al proveedor. Una acción. Empoderar sonaría más como, Fede, necesito que evalúes la propuesta del proveedor, que revises si se ajusta a nuestro presupuesto y valores, y vos toma la decisión si seguimos adelante o si buscamos otra opción. Listo, confío en tu criterio. ¿Sí? Y eso suena bien, ¿no? Pero ahora viene un problema real, Fede. Es que, ¿y qué pasa si la persona no sabe evaluar? ¿Qué pasa si la persona no entiende los valores? ¿Y qué pasa si toma una mala decisión? Y ahí es donde muchos líderes se frenan, ¿no es cierto? Y se frenan con razón. Porque delegar bien implica moverse en una tensión que es real. ¿Sí? Para que alguien crezca, necesita asumir más responsabilidad. Pero también es cierto que si le damos demasiado poder sin preparación, entonces podemos hundir el barco entero. Total. Ahí estás hablando de poder. Y Sí. el poder lo da es cuando lo empoderamos, como su palabra lo dice. Exactamente. Delegar la actividad o la función, a fin de cuentas, el poder, por así decirlo, de decisión sobre esa actividad sigue recayendo sobre vos. Cuando yo empodero en otra persona, el poder de decisión recae sobre ella. Y depende, Fede, depende de lo que estés delegando, ¿sí? Vos podrías estar delegando el poder de tomar una decisión, pero no significa que estés empoderando completamente a una persona, porque simplemente puede que estés delegando un acto puntual, pero no significa que esa persona tenga el poder y exista todo un sistema respaldándolo Ya. de forma permanente, ¿sí? Y por eso es que, claro, existirá siempre, de todas maneras, esa tensión. Y es interesante, aquí en Startups, nosotros tenemos una forma de explicar esa tensión, aquí la llamamos la paradoja del timón. ¿Sí? ¿Cómo es esa paradoja? Es muy sencilla. En una frase, Fede, no puedes empoderar a alguien sin darle el timón. Pero tampoco le das el timón sin saber si sabe navegar ni si las condiciones son adecuadas. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, esa es una de las decisiones más difíciles del liderazgo real, porque delegar bien no es un blanco o negro, no es simplemente soltar o retener, ¿es cierto? Es leer con precisión a la persona y leer con frialdad el contexto, ¿sí? De alguna manera. O sea, empoderar es entregar el control, ¿cierto? Pero es hacerlo con criterio. No es una confianza ciega, no es un miedo paralizante, es un liderazgo que es consciente. Y en el día a día la forma más visible de empoderar es delegar. Total. Es la forma más visible, más tangible de empoderar, pero no de cualquier manera. Delegar bien es, sí, entregar una parte de control, pero también con criterio. ¿Listo? Crear el criterio en la otra persona. O sea, que Cuando darle las condiciones para que la otra persona cree criterio y pueda tomar esas decisiones acorde a la compañía. Vemos que delegar es una forma excelente de empezar a construir criterio en otra persona. Cuando ya vos tenés criterio en alguien, ya ese proceso de empoderamiento está en marcha y está funcionando, claro, ¿cierto? Y por eso hay dos preguntas que todo líder debe hacerse antes de soltar el timón. Y es, primero, ¿la persona sabe navegar? Y segundo, las condiciones del entorno lo permiten. Entonces, ¿la persona sabe navegar? Primero. O sea, esa es la pregunta que habla de confianza. Exacto. Esta persona tiene la competencia técnica, tiene el criterio para tomar decisiones alineadas con la misión, tiene el carácter para asumir responsabilidad. Pero segundo, las condiciones del entorno lo permiten, y aquí estamos hablando de riesgo, ¿sí? O sea, ¿qué tan grave sería un error en este caso? ¿Será que estamos en una situación donde hay margen para fallar y para aprender? ¿O estamos en una operación crítica donde un error comprometería al equipo completo, ¿cierto? ¿Y será que el sistema alrededor
todo el sistema está preparado para sostener una decisión que estamos descentralizando, que no estamos centralizando? ¿O será que todo depende de una ejecución perfecta, milimétrica, donde no hay margen para nada? Y esas dos preguntas, todo líder debe estarlas evaluando al momento de delegar. Porque si vos, Fede, no tenés claridad sobre estas dos cosas, lo que vas a hacer no es delegar, sino que vas a tirar una monedita al aire, ¿cierto? Y cuando jugás a la suerte con el liderazgo, entonces el equipo es el que termina pagando las consecuencias, ¿no es cierto? ¿Y por qué el equipo lo paga? Porque, pues, entonces el líder vuelve y corrige la situación. Pero son nuestros miembros de equipo los que tienen que cargar con el error que se cometió y con la desconfianza que viene después. Y no es justo, ¿cierto? Y si de pronto entonces uno se está preguntando por qué todo esto es realmente tan importante, pues les comparto también algo que dice Jocko Willing, que es oficial de los Navy SEALs, es una de las personas más respetadas en liderazgo en el mundo. Él habla del famoso botón fácil, ¿cierto? Y sobre ese botón fácil, él dice algo que es muy interesante y es, cada vez que tu equipo no toma decisiones sin ti, cada vez que todo termina en tu escritorio, cada vez que eres tú quien resuelve lo que otros deberían estar resolviendo, te convertiste en el botón fácil. Entonces, claro, hermano, uno se convierte en el botón que hay un problema, la gente hunde el botón y entonces uno sale corriendo a resolverlo. Hay una decisión que tomar, la gente hunde el botón y uno sale corriendo a tomar la decisión. El problema es que estamos privando a nuestra gente del aprendizaje y del crecimiento. Cuando uno es el botón fácil, el equipo nunca aprende, porque no tiene que pensar, Fede, no tiene que decidir, no tiene que asumir ninguna responsabilidad. Solamente te tiene que preguntar a vos. Y listo. Total. ¿Cierto? Con eso que decís, George, me acuerdo cuando yo era empleado y trabajaba en temas de pauta digital y mi líder, ella misma decía, Fede, es que vos sos el experto. O sea, vos sos el que sabes de pauta. Yo no sé mucho a profundidad de pauta. Toma las decisiones. Genial, ¿no? Buenísimo. Genial. Claro, y cuando una persona no hace eso, sino que se convierte en el botón fácil, entonces, claro, eso se puede sentir como si uno tuviera el control, ¿cierto? Como eficiencia a veces, como, mejor lo hago yo. Sí, pero eso no es liderazgo, de alguna manera eso es adicción al control disfrazado de excelencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos combinas estos dos factores, confianza y riesgo, de los que vos ya hablaste, ¿listo? Vamos a mirar esto. Entonces, ahí es donde podemos usar un modelo que es muy simple, pero es que es increíblemente útil, que es ese modelo de 4 escenarios del que hemos conversado muchas veces, que es un modelo que les va a ayudar a tomar decisiones reales sobre cuándo delegar, cómo hacerlo y cuándo no hacerlo todavía. ¿Listo? Entonces, evaluemos pues o profundicemos en estos 4 escenarios para delegar según la confianza y el riesgo. ¿Listo? Imaginemos los cuadrantes. Entonces, en uno de ellos tenemos alta confianza y bajo riesgo. ¿Sí? Ahí no hay mucho que pensar, Fede. ¿Cierto? Confiamos en la persona. El riesgo es bajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, soltemos. Sí, le damos la responsabilidad completa a la persona. ¿Hacemos seguimiento? Sí, lo hacemos, pero no interferimos. Esa es una oportunidad para liberar cargas y para desarrollar autonomía al mismo tiempo en una persona. Es una oportunidad de oro, hay que tomarla. Entonces, alta confianza, bajo riesgo, delegación directa. ¿Listo? Segundo, alta confianza, alto riesgo. Delegamos, pero con acompañamiento. Echar la red. Es que, mano, en ese escenario sabemos que la persona tiene el criterio, tiene carácter, tiene experiencia, o sea, confiamos en esa persona, pero el riesgo es alto, ¿cierto? Entonces, ¿podemos delegar? Sí, pero no nos desaparecemos. Estamos más cerca, ¿sí? Observamos, reforzamos, corregimos si es necesario. Total, eso se ve mucho, George, en las personas que invierten en capital de riesgo, en startups. ¿Sí? Que ellos dicen, es que eso es alto riesgo,
pero yo confío en usted como fundador. Inclusive cuando se quiebran como fundador, pues las empresas y vuelven a lanzarse e hicieron y generaron esa confianza en los inversionistas vuelven a decir, es que yo le vuelvo a apostar a usted, que puede que la idea no haya pegado, eso contemplaba el riesgo, pero yo le apuesto eso a usted como fundador. Claro. Entonces lo que estaba haciendo es observando y corregís de ser necesario, ¿cierto? O sea, le das autoridad a la persona, pero el respaldo, el acompañamiento, lo mantiene uno Claro. como líder, ¿cierto? Entonces, alta confianza, alto riesgo, delegamos, pero con acompañamiento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el tercer escenario? Tenemos baja confianza y bajo riesgo. ¿Listo? Aquí hay que hacer una distinción crítica. ¿Listo? Porque no toda confianza baja significa lo mismo. Esto es muy importante. ¿Listo? Atención a esto. La forma de delegar o de no delegar va a depender de por qué no confías. O sea, ¿por qué no estás confiando en la persona? ¿Listo? Si la confianza es baja, porque la persona carece de experiencia o de algunas habilidades, pero la persona está alineada con la misión, con los valores, demuestra actitud, carácter, ganas de aprender, entonces vos podés delegarle a la persona como entrenamiento. Le das pequeñas tareas que sean poco riesgosas, sí, observas cómo responde. Esa es una oportunidad de oro, hermano, para formar, para probar, para fortalecer la confianza real, sí. Pero hay otro escenario de confianza baja, y es porque la persona no es la persona correcta. Es la persona que rompe la cultura, que no tiene el carácter, pone su agenda por encima del equipo. Entonces, ahí, ni siquiera en tareas de bajo riesgo deberías delegar. ¿Por qué? Porque es que aquí el riesgo no está en la tarea. El riesgo está en el mensaje que vos estás mandando a todo el resto de la organización. Y el mensaje está en lo que toleras, en lo que estás reforzando sin querer. Sí, y eso, aunque no explote hoy, va a erosionar lentamente la cultura. ¿Listo? Entonces, baja confianza, bajo riesgo, se hace esa distinción crítica y tomas la decisión. Y hay un último escenario, Fede. Baja confianza, alto riesgo. Este es el escenario más delicado. Y de nuevo hay dos posibilidades. Si la confianza es baja porque la persona aún no está lista, no le delegas. No le delegas todavía. Formas a la persona, ¿cierto? La observas, la probas en tareas más pequeñas, sí. Pero no le soltas algo crítico a alguien que no está preparado. Eso no es delegar, sí. Eso es exponer a una persona. La vas a preparar para fracasar, ¿cierto? La vas a quemar. La vas a quemar, exactamente. Ahora, si la confianza es baja, porque la persona está desalineada de fondo, entonces el problema no es la tarea, el problema es la persona, ¿cierto? Y ahí la delegación ni siquiera es parte del debate. Ahí lo que toca es tener conversaciones difíciles, reales, y tomar decisiones de liderazgo. Total. ¿Cierto? George, y el alto riesgo aquí lo podemos también traducir como lo diría Jeff Bezos con su ejemplo de las puertas, que cuando es una decisión que es una puerta One-way doors, sí. Que solo puedo pasar y no tengo la posibilidad de volverme, eso es una decisión de alto riesgo porque puede comprometer el futuro del negocio, y las decisiones de bajo riesgo se pueden ver como las puertas de los bares, de los baños, de los hombres, que son en ambos sentidos, que yo puedo entrar y salir fácilmente sin necesidad, pues, como de muchas implicaciones para el negocio. Exactamente. Ahí eso sirve para evaluar ese riesgo que estás mencionando. Es una buena forma de verlo. Entonces, tomen nota de esos detalles. Entonces, Fede, ese bajo riesgo, esa baja confianza es importante de reforzar acá, ¿cierto? Porque si tenés baja confianza en alguien, tu primera decisión no es si delegas o no. Es preguntarte por qué no confío en la persona. ¿Listo? Grábense siempre eso. Porque no es lo mismo una persona que no sabe que una persona que no encaja. Es muy distinto. Dos variables muy distintas. A la que no sabe le tengo que dar más pequeñas tareas para que aprenda. A la otra tengo que tener conversaciones difíciles. Exacto.
como lo hablamos en el capítulo pasado. Se vuelve difícil. Contra talento, despide rápido. Exactamente. Entonces, hermano, y claro, ¿por qué? Porque si uno además no hace la distinción a tiempo, Fede, uno va a terminar formando a quien nunca debió haber retenido, ¿cierto? O va a terminar abandonando a quien sí necesitaba una oportunidad. Entonces, ojo a esas dos cosas. No podemos caer en ese error. Entonces, y mira que se conectan, y lo hablamos en el episodio pasado, que ambos episodios iban a conectar, ¿cierto? Cuando mencionaste la frase, entonces, y hablábamos de esa contratación lenta, ¿cierto? Pero de saber cuándo despedir, de despedir rápido, y hablamos de soltar, de en paz, hacerlo en paz, ¿cierto? Sí, Entonces, el cofundador el fundador de Patagonia decía, contrata a las personas en las que confíes, déjalas en paz y harán el trabajo. exactamente, entonces se conectan los principios y hay que hacer la distinción. Entonces, aquí en la recta final del episodio, pues todo el mundo se tiene que estar preguntando algo. Entonces, bueno, pero ¿cómo hago entonces para delegar? ¿Cómo delego? Sobre esto también vamos a profundizar más después, pero hoy sí vamos a dejar un paso a paso. Listo. Les voy a dar un proceso paso a paso que les empiece a servir desde hoy mismo. ¿Cómo delego sin que todo se venga abajo entonces? Y hay una secuencia que funciona, la hemos probado en muchos equipos, y aunque es una secuencia que parece obvia, pocos líderes la siguen con intención, así que la invitación es anoten y sigan la secuencia con intención. Vamos a ver el paso a paso. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Hay que evaluar el terreno, ¿cierto? En pocas palabras, antes de delegar, tenemos que entender el contexto. Esta es una tarea sensible. Hay presión de tiempo. ¿Qué tan grave sería un error en esta situación? El entorno importa mucho, Fede, ¿sí? Porque no todo se puede soltar igual. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso, evaluamos el terreno. Paso 2, evaluamos a la persona. La persona tiene carácter, tiene criterio, se ha ganado el timón en cosas más pequeñas. Porque delegar no es un acto de fe, es una evaluación real de la persona. ¿Listo? Entonces, 1, terreno. 2, persona. Paso 3, si la persona está lista y el terreno es apropiado, le entregamos una parte, pero no todo. O sea, no le damos todo el barco de entrada. Comenzamos con una maniobra, con una decisión, con una pequeña zona bajo su control, ¿cierto? Y observamos cómo navega la persona. ¿Listo? Y paso 4, acompañamos el primer trayecto, ¿cierto? O sea, si ya delegamos algo real, no nos desaparecemos, no abandonamos, estamos cerca, pero no al mando, ¿sí? La otra persona navega, nosotros observamos. Entonces nuestro rol aquí no es corregir por impulso, sino es ver cómo la persona piensa, cómo decide, cómo reacciona, ¿no es cierto? Eso era si la persona está lista. Pero si la persona todavía no está lista, hay un paso 5, por decirlo de alguna manera, o podemos ramificar. Ese paso 5 es creamos simulacros. Entonces, si la persona no está lista, pues no la lanzamos al agua profunda sin ni siquiera remado en la orilla, Fede, ¿no es cierto? O sea, la entrenamos. Diseñamos escenarios donde la persona pueda tomar decisiones, donde pueda equivocarse, donde pueda ajustar, pero sin consecuencias graves, como el piloto del F-18. Exactamente. Porque ahí es donde la persona forma criterio, que vos lo mencionaste al principio. Y eso nos permite el paso 6. Y es que hay que retroalimentar con firmeza, ¿cierto? Que ese se conecta del 3 al 6 o del 5 al 6. O sea, cuando la persona actúe, ya sea en un simulacro o en la vida real, le damos retroalimentación clara. No solamente decimos bien o mal. No, aquí tenemos que explicar por qué. ¿Sí? Tenemos que reforzar lo que la persona hizo bien y corregir lo que hay que mejorar, sin adornos, pero sí con respeto. ¿Listo? Duro con los hechos, suave con las personas. Excelente, buen aporte. Y por ahí también escuché otra que era, hay que evaluar los procesos, no a las personas. O sea, ¿qué falló en el proceso para que eso pasara? En el proceso. Incluso llévenselo al hogar hoy mismo. Sí, duro con los hechos, suave con las personas. Es decir, sí, con las personas, hombre, hay mucha humanidad con la cual liderar. O sea, de eso se trata al final de cuentas el liderazgo. Es una acción de humanidad. No significa que sea una acción de bajos estándares ni de poca exigencia.
Total. No es eso lo que significa. Y es interesante, pues, la analogía, porque no es lo que hacemos cuando nos importa un hijo, por ejemplo. Cuando nos importa un hijo, pues no le exigimos cada vez menos, ¿no es cierto? Exigimos cosas importantes porque precisamente nos importa, Total. ¿no es cierto? Es muy diferente decir, es que vos, 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 vos sos un incumplido, a decir, hey, las últimas 2 semanas has llegado tarde 5 veces. Ese es el Exacto. hecho. Ese es El el ejemplo. adjetivo de que vos sos un incumplido lo estoy poniendo yo. Entonces, duro con los hechos y por haber llegado 5 veces tarde, te debemos sancionar porque tan, 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 tan. Ese es el paso 6. Hay una retroalimentación oportuna, franca, con firmeza, ¿cierto? Cuyo objetivo no es hacer sentir a la persona más pequeña ni hacer que decrezca, no, es hacerla crecer. La decisión de quién es, de la otra persona. ¿Qué va a hacer con la retroalimentación? Y esto nos permite pasar al paso 7, y es que, pues, cuando la persona esté lista hay que soltar, definitivamente, ¿no es cierto? Ujú. Y el momento, ojo, el momento de soltar completo no llega cuando uno se siente cómodo. Llega cuando la persona está preparada, ¿sí? Y si la persona no está preparada, no la soltamos, la entrenamos todavía más. Porque aquí no se trata, Fede, de soltar rápido. Delegar no es soltar más rápido, o sea, este proceso de empoderamiento no se trata de soltar cada vez más rápido, se trata de soltar bien. ¿Listo? Delegar no es soltar el liderazgo, es multiplicarlo si lo haces con estructura, ¿cierto? Bueno, Entonces, empoderar no es soltar el control, es George, formar personas que sepan qué hacer cuando vos no estás. y se multiplica porque esa misma persona va a replicar eso con su equipo, porque uno lidera es con el ejemplo y no con lo que uno dice que hace. Exactamente, porque es que mira, lo que todo líder efectivo debería estar haciendo es formar líderes. Eso no significa estar repartiendo cargos de autoridad por todo lado. Aquí no estamos hablando de cargos, que es algo que mencionamos en casi todos los episodios porque es muy importante. Muchas veces hablamos de liderazgo y inmediatamente pensamos en gerente, pensamos en vicepresidente. Sí, no, estamos pensando en liderazgo como una acción que se ejerce o no se ejerce. Entonces, claro, como lo estás poniendo, efectivamente, una persona que se está formando, que está creciendo en su liderazgo, será ejemplo de liderazgo para otras personas. Y a su vez, otras personas comenzarán a seguir ese ejemplo, replicarán eso bueno que están viendo en la otra persona. El líder tiene un objetivo y es ser, o sea, es personificar el cambio que desea ver en los demás. No con máscaras, no de forma manipuladora ni mentirosa, no, genuinamente, ¿cierto? O sea, sale de adentro. Perfectísimo. Entonces, cuando delegamos, estamos recorriendo ese proceso, estamos contribuyendo al empoderamiento de las personas. Estamos formando personas que sepan qué hacer cuando uno no está. Esa es la idea. Y delegar es una de las acciones más concretas y más difíciles para lograr eso, Fede. Pero es posible, ¿cierto? O sea, claro, ¿por qué? Porque es fácil decir, Fede, quiero formar líderes. Pero cuando llega el momento de soltar una decisión real, una responsabilidad crítica, ahí es donde se ve de qué está hecho nuestro liderazgo, ¿cierto? Delegar es una de las grandes pruebas del liderazgo. Lo hacemos mal y vamos a terminar apagando incendios todo el día. ¿Sí? Vamos a estar en todo, para todos, siendo el botón fácil, pero sin avanzar realmente. Y por otro lado, si lo hacemos bien, vamos a ver cómo nuestro equipo crece, cómo se agiliza, cómo empiezan a tomar decisiones cada vez más alineadas, más rápidas, más propias. ¿Sí? Así que, llegando a esta recta final, Fede, quiero dejar a todo el mundo con 3 preguntas concretas para cerrar. ¿A quién necesitas empezar a formar hoy para poder delegar mañana? ¿Qué estás reteniendo por miedo, aunque sabes que deberías soltar? Finalmente, ¿cómo podrías entregar un timón parcial esta semana y observar cómo lo usan? ¿Cómo podrías hacer eso? ¿Listo? Porque al final el liderazgo no se trata de cuántas decisiones tomas vos, sino de cuántas pueden tomar bien aquellas personas que vos lideras. ¿Listo? Y Tenías Fede, 6.
Hay una Sí, eso tercera. tienes. Sí, sí, sí. La repito, Fe, mira, ¿a quién necesitas empezar a formar hoy para Ajá. poder delegar mañana? ¿Qué estás reteniendo por miedo, aunque sabes que Ya. deberías actuar? Soltar. Mm. ¿Y cómo podrías entregar ese timón parcial esta semana y observar cómo lo usan? Listo. Les dejo esas 3 preguntas concretas. Y si se quieren quedar solamente con una idea de este episodio, que sea esta: delegar no es soltar el liderazgo, es extenderlo. Listo. Es extenderlo. Y con eso cerramos, Fede. Buenísimo, George. Así Excelente que, como siempre, conversación. si este episodio los dejó pensando en algo, fue valioso, compártanlo con otras personas que necesiten soltar, pero bien, con estructura. Listo. Si quieren llevar estos principios a su empresa, contáctenos, puede ser a través de startups.com.co, escríbanos en cualquiera de las plataformas del podcast. Y recuerden, no sean el botón fácil, sean el líder que forma criterio y que extiende el liderazgo. Listo. Fede, muchas gracias, hermano, y a todos. Vamos, George, y a todos. Gracias por escuchar. Éxitos. Chao. Nos vemos en el próximo. Chao. One giant leap for mankind.